¿Te han traicionado los tuyos y te han dejado en la calle? En esta historia de venganza familiar en Madrid. Alicia Navarro, una talentosa diseñadora, termina rebuscando basura detrás del Gran Hotel Monarca para sobrevivir después de que su madre y hermano destruyan su vida con mentiras. Cuando su abuelo millonario, fundador del Fondo Horizonte Navarro, pasa a su lado sin reconocerla. Un simple objeto perdido en el callejón desata una cadena de eventos que culminará en la gala anual más explosiva de la capital. Descubre cómo la determinación de una mujer puede derribar un imperio de falsedades y traiciones. Una historia de drama puro, karma y justicia que te mantendrá pegado a la pantalla. No te pierdas esta venganza familiar en Madrid que demuestra que la verdad siempre sale a la luz. Era medianoche en Madrid y yo, Alicia Navarro, de 28 años, rebuscaba en los contenedores de reciclaje detrás del Gran Hotel Monarca para sacar dinero del aluminio y del plástico. El aire frío de la capital se clavaba en mis orejas y en la piel que asomaba por los guantes baratos. El callejón era un cañón de ladrillo y acero que olía a cartón húmedo, gasóleo y restos de alta cocina tirados. Aquel era mi nuevo estudio. Mi turno de las 10 a las 2 de la madrugada. Mis manos, con doble guante, trabajaban con una precisión que parecía burlarse de mi vida anterior. Separaba el aluminio en una bolsa resistente y el plástico en otra. El peso de las latas era lo único que me daba consuelo. Con eso podría llenar el depósito del coche una semana más y seguir buscando trabajo que ya no existía. Hace un mes yo era Alicia Navarro, diseñadora principal de mi propio estudio. Linterna del Prado. Era más una marca que una empresa grande. Solo yo y mi portátil. Pero era mío. Tenía clientes. Tenía impulso. Luego llegaron las reseñas. Un bombardeo digital coordinado. Aparecieron de la noche a la mañana. Idénticas, poco fiable. No entrega. Inestable mentalmente. Cobra y desaparece. En menos de una semana me cerraron todo. Los clientes huyeron. El casero del estudio anuló el contrato alegando daños a la reputación. El lenguaje de aquellas reseñas era frío, corporativo y terriblemente familiar. Llevaba las huellas de mi madre por todas partes. Me bajé más el gorro de lana barata que me rascaba la frente y ajusté la mascarilla negra sobre la nariz. La mascarilla era una bendición, ocultaba mi cara y amortiguaba el olor. Pero sobre todo me hacía invisible. Solo otra sombra en un callejón intentando salir adelante. De pronto un sonido cortó el silencio. Tac. Pausa. Tac. Demasiado lento para pasos. Demasiado pesado para basura. Era el golpe seco de un bastón de madera noble contra el asfalto. Se me heló la sangre. Conocía aquel sonido. Era el sonido de mi infancia. De las reuniones de consejo a las que me obligaban a asistir. El sonido del poder. Era el bastón de don Arturo Navarro. No me atreví ni a respirar. Me pegué más al hueco entre dos enormes contenedores. Las sombras allí eran densas. Grasientas. Yo era solo otra forma en la oscuridad. Él apareció caminando despacio desde la boca iluminada del callejón. Su silueta era inconfundible, abrigo a medida. Postura rígida. Pelo plateado que brillaba incluso en la penumbra. A su lado caminaba un hombre más joven con traje impecable. Su ayudante. Sujetando un maletín. Don Arturo Navarro.
fundador del Fondo Horizonte Navarro. Una institución filantrópica en Madrid. Un hombre que no había pronunciado mi nombre en 2 años. No debía estar allí. Su mundo eran los áticos. Las galas. Las salas de juntas. No el callejón de servicio a medianoche. Pasaron junto a mi escondite. El olor me golpeó, aquella mezcla característica de sándalo antiguo y cedro. Su fragancia exclusiva. Olía a riqueza. A juicio. A familia. Se detuvo. Mi corazón latía contra las costillas como un pájaro enjaulado. Estaba a menos de 3 metros. Se giró ligeramente hacia los contenedores donde yo había estado trabajando. El ayudante preguntó. Señor. Arturo no contestó. Inclinó la cabeza. Escuchando. Escaneaba la oscuridad. Sus ojos, incluso desde allí, parecían afilados. Aguanté la respiración hasta que me ardieron los pulmones. Estaba segura de que podía oír el golpeteo frenético de mi pulso. Dio un paso fuera del camino principal hacia la plataforma de carga. Buscaba el origen del ruido, el roce repetitivo y suave de mis manos enguantadas separando plástico. Tenía que haberlo oído. Entonces su mirada se clavó en el suelo cerca de mis pies, donde mi sombra se extendía apenas visible más allá del borde del contenedor. Entrecerró los ojos. Vi el leve destello de sus gafas. Reconocía mi silueta. ¿Mi postura? Después de todo este tiempo. ¿Podía verme aún en aquel estado? Un recuerdo blanco y ardiente me atravesó, la última vez que lo vi. No en persona, sino al otro lado de una mesa de caoba de 9 metros. Hacía 2 años. Me estaban exiliando. Mi madre, Victoria, estaba de pie a la cabecera, con cara de serena preocupación maternal. Solo creemos que Alicia no está estable en este momento, había dicho al consejo de la empresa familiar de adquisiciones menores. Mi hermano Diego, a su lado, había perfeccionado una expresión de decepción herida. Ese supuesto traspaso, dije yo con la voz temblando. Los papeles que citan no llevan mi firma. Cariño, ronroneó Victoria. Sabemos que has estado bajo mucha presión. Esta cantidad de dinero es solo un error administrativo que intentamos contener. Por tu protección. Lo llamaron baja indefinida. Lo llamaron proteger el apellido. Lo llamaron malentendido. Fue un robo. Me habían acusado falsamente de malversación. Me habían cerrado el acceso a mi propio fondo fiduciario y a la empresa que había ayudado a construir. Todo para que Diego ocupara mi lugar. Y don Arturo, mi abuelo, había asistido desde el extremo de la mesa. Escuchó las pruebas fabricadas y simplemente asintió, absteniéndose de votar. Su silencio fue mi condena. Ahora, en el callejón, aquel mismo silencio se extendía entre nosotros. Estaba allí, erguido, mirando hacia la oscuridad que me ocultaba. Mi pie resbaló al intentar empujarme más contra el ladrillo. El tacón de mi bota patinó sobre un trozo de cartón mojado. Mi codo golpeó hacia atrás el contenedor de metal. No fue un golpe fuerte. Pero el contenedor era viejo, inestable y lleno de botellas de cristal del bar del hotel. Se volcó. El estruendo fue catastrófico, explosión de cristal roto.
Metal resonando. Una cascada de latas de aluminio. Mi trabajo de toda la noche rodó y rebotó por el asfalto, girando como monedas de plata caóticas bajo la única luz de seguridad parpadeante. Se esparcieron por todas partes, deteniéndose a centímetros de sus zapatos italianos brillantes. Estaba expuesta. El contenedor ya no me ocultaba. Me quedé congelada en cuclillas, iluminada por la luz amarilla dura, rodeada de un mar de basura. Don Arturo Navarro me miró directamente. Su rostro era una máscara de granito frío. No había reconocimiento, ni sorpresa, ni compasión. Solo una mirada evaluadora en blanco. Miró las latas rodando. Mis manos enguantadas. El gorro bajado hasta los ojos. Me miró a través de mí. Fue peor que ser reconocida. Fue ser vista exactamente como en lo que me había convertido, parte de la basura. No podía moverme. No podía hablar. La vergüenza me subió por la garganta. Caliente y ácida. Entonces el momento se rompió con un nuevo sonido, un timbre electrónico estridente. El ayudante, sobresaltado, buscó en su bolsillo. Señor. Disculpe, murmuró sacando el móvil. Es la oficina. La sala de juntas está lista para la llamada. Miró hacia mí. Luego apartó la vista rápidamente con expresión de cortés rechazo profesional ante lo desagradable. Arturo mantuvo su mirada sobre mí un segundo más. Pareció una eternidad. Luego, sin decir palabra, se giró. El hechizo se rompió. Ta. Pausa. Ta. Él y el ayudante siguieron por el callejón, acelerando el paso. No miró atrás. Me quedé inmóvil. Los músculos gritando. Hasta que el sonido del bastón se perdió por completo. Tragado por una sirena lejana. Solo entonces solté el aliento que había retenido. Salió como una nube blanca irregular. Todo mi cuerpo temblaba. No de frío, sino de adrenalina y humillación cruda. Me obligué a moverme, con los miembros pesados y desconectados. Me arrodillé, las rodillas crujiendo contra el suelo frío. Y empecé a recoger las latas esparcidas. Mis latas. Mi dinero. Lo hacía con una energía frenética y desesperada, metiéndolas de nuevo en la bolsa. Fue entonces cuando lo vi. Allí, sobre el asfalto mojado cerca del desagüe, medio oculto bajo un montón de lechuga descartada, había algo pequeño y blanco. Plástico. Lo recogí, limpiando la suciedad con el guante. Era una tarjeta llave del hotel. Gran Hotel Monarca. El logo era tenue, pero los números grabados se veían claros bajo la luz de seguridad. 2417. Habitación 2417. Tenía que haber caído del bolsillo del ayudante o del propio Arturo. Era de su mundo caído en el mío. Estaba a punto de tirarla cuando mi móvil vibró en el bolsillo. El zumbido repentino me hizo saltar. Lo saqué de los vaqueros con dificultad por los guantes. Era un mensaje de un número desconocido. ID anónimo bloqueado. El texto era corto. 5 palabras. Mañana 8 de la mañana. Muelle de carga. Trae su cosa.
Lo leí una y otra vez. Mi mente corría intentando unir las piezas. El momento era demasiado perfecto. El encuentro con Arturo. La tarjeta caída. Y ahora esto. Su cosa. Pensaban que yo había recogido algo. No la tarjeta. Algo más. O quizá la tarjeta era la cosa. Miré la tarjeta blanca en mi mano. Habitación 2417. ¿Quién lo enviaba? ¿Quién me estaba vigilando? ¿Habían visto el encuentro? ¿Pensaban que trabajaba con Arturo o contra él? Me metí la tarjeta llave bien hondo en el bolsillo. La esquina de plástico afilada se me clavó en la cadera. Miré hacia arriba. Escaneando las ventanas oscuras del hotel. Las azoteas. La boca negra del callejón. Sentí 1000 ojos sobre mí. Esto era un error. Una trampa. Alguien estaba jugando y yo acababa de convertirme en peón. Mi primer instinto fue huir. Coger mis latas. Venderlas y desaparecer. Pero estaba harta de huir. Miré callejón abajo en la dirección que había tomado mi abuelo. Luego miré la bolsa de latas a mis pies. Aquella era mi vida. Un ciclo de rascar y esconderme. Aquella tarjeta. Aquel mensaje. Era la primera cosa en 2 años que no era un ataque directo. Era una variable. Era una pista. Me guardé el móvil. Cogí la bolsa de latas. Echándome el peso pesado al hombro. Mi decisión estaba tomada. No estaría en el muelle de carga a las 8. Pero averiguaría qué había en la habitación 2417. Al salir del callejón a la calle pasé junto a un enorme cartel publicitario en la fachada de un edificio vecino. Era nuevo. Iluminado contra el cielo nocturno. Anunciaba la próxima gala anual del Fondo Horizonte Navarro. La subasta benéfica de los domingos. Y allí, a 3 metros de altura, estaba su cara, don Arturo Navarro sonriendo con calidez. Sus ojos parecían seguirme. El eslogan decía, el futuro de Madrid está en nuestras manos. Una ira fría se me instaló en el estómago. ¿En sus manos? En las de Victoria. En las de Diego. Ellos habían orquestado mi caída. Y ahora celebraban su futuro en un cartel justo encima del callejón donde yo recogía sus obras. Pensaban que me habían borrado. Pensaban que era basura. Apreté la tarjeta llave en el bolsillo. Se equivocaban. El trayecto de vuelta a Lavapiés fue un borrón de Nians y dedos entumecidos. Cambié las latas de la noche en un depósito automático. 21,70 €. Suficiente para llenar el depósito y una caja de barritas de proteínas. Era una victoria patética. Pero era una victoria. Mi apartamento era una caja de zapatos en el 3er piso de un edificio sin ascensor. De esos donde hueles lo que cocinan todos los vecinos quieras o no. El pasillo olía a cerveza rancia y col hervida. Lo primero que vi fue el cartel que había pegado en mi puerta con tiras adhesivas. Linterna del Prado Diseño. Estaba impreso en una lámina de composite de aluminio cepillado. Resto de un trabajo de lujo de hacía 2 años. El diseño era limpio, minimalista, profesional. También colgaba torcido. Una de las tiras adhesivas había cedido. Era el resumen perfecto de mi vida, una fachada profesional colgando de un hilo.
Cerré la puerta con los 3 cerrojos. El apartamento era una sola habitación, salón dormitorio con una cocina americana que era solo fregadero, placa y una nevera pequeña zumbando agresivamente en la esquina. Mi mesa de dibujo. Una pieza antigua de roble que había rescatado y restaurado. Ocupaba casi todo el espacio. Era lo único de valor que me quedaba. Dejé las llaves en un cuenco de cerámica y me quité capas de ropa, lanzando la chaqueta sucia del callejón a un rincón para ocuparme después. Necesitaba una ducha. Necesitaba dormir. Pero primero necesitaba información. Encendí el portátil. La pantalla se iluminó, iluminando los montones de facturas impagadas ensartadas en un pincho metálico junto al monitor. Mientras cargaba fui a la cocina y llené un vaso de agua del grifo, bebiéndola rápido. La adrenalina del encuentro en el callejón se había disipado, dejando atrás el frío miedo familiar que se había convertido en mi compañera constante. Mi bandeja de entrada tenía 7 mensajes nuevos. Todos notificaciones de plataformas de agregación de diseño donde supuestamente los clientes se encuentran autónomos. Pinché el primero. Una estrella. Título: poco fiable e inestable. El texto era corto y brutal. Alicia Navarro cobró el depósito y nunca apareció a la consulta inicial. Llamamos pero su teléfono estaba desconectado. Parecía completamente inestable en nuestra primera llamada. Evítenla a toda costa. Se me encogió el estómago. Pinché el siguiente. Título: una estafa completa. Contratamos Linterna del Prado para una simple consulta de color. Se retrasó 2 semanas y los conceptos que envió finalmente eran incoherentes. Vamos a emprender acciones legales para recuperar nuestro dinero. Repasé los 7. Eran variaciones del mismo tema, me pintaban como errática, poco profesional y mentalmente frágil. Y enterrada en el texto de la 4ª reseña estaba la frase que lo confirmaba todo. El revisor afirmaba que yo había fallado en entregar en el plazo prometido, mostrando una total falta de respeto por nuestra inversión. Falta de respeto. No, lack. Era el error tipográfico característico de mi madre. Victoria Navarro. Una mujer que creía que su educación y posición social la ponían por encima de la necesidad de corrector ortográfico. Llevaba toda la vida escribiendo así en correos enfadados y tarjetas de Navidad pasivo-agresivas. Se estaba volviendo descuidada. O quizá arrogante. Convencida de que yo estaba demasiado rota para darme cuenta o luchar. Aquella era la campaña destructiva de Victoria en pleno apogeo. Por eso mi casero del estudio había encontrado de repente que yo incumplía el contrato. Entré en mi banca online. El login fue como tragar vidrio. Mi saldo era 86,45 €. Y allí, en las transacciones pendientes, había un nuevo cargo, 450 € de penalización de mi antiguo casero. Concepto: cuota de terminación de contrato. Incumplimiento de conducta. Había recibido uno de aquellos correos de difamación. Estaba segura. Victoria no solo cerraba puertas. Estaba incendiando los cimientos. Me estaba haciendo radioactiva. Aquello no era solo echarme. Era una exterminación. Necesitaba que yo no solo desapareciera, sino que quedara desacreditada. Enterrada bajo tanta suciedad digital que si alguna vez intentaba salir y gritar, nadie creería el ruido que hiciera. Pero yo soy diseñadora.
No miro solo la superficie. Analizo la estructura. Vivo en los detalles. Volví a las reseñas. Aquellos clientes anónimos habían cometido el error de incluir fotos como prueba del trabajo chapucero o habitaciones vacías donde yo debía estar. Descargué cada imagen, arrastrándolas a una carpeta nueva en el escritorio. Abrí las propiedades del archivo, buceando en los metadatos. Los datos EXIF. La primera foto. Un borrón de muestra de pintura. Estaba tomada con un iPhone 14 Pro. La segunda. Un pasillo vacío. También con iPhone 14 Pro. La tercera. Cuarta. Quinta. Sexta y séptima, todas el mismo modelo. Mi madre se había comprado un iPhone 14 Pro hacía 2 semanas. Diego había publicado una foto de ella abriendo la caja en un brunch con champán. Con el pie, mamá por fin se actualiza. Era descuidado. Era arrogante. Y era exactamente el hilo que necesitaba. Mis manos ya estaban firmes. El miedo había desaparecido, reemplazado por un foco frío y afilado. Cogí el móvil. Tenía un contacto que quizá pudiera ayudarme. Una persona que existía en la órbita del Gran Hotel Monarca y que no pertenecía al mundo de mi familia. Desplacé hasta N. Nicolás Álvarez. Lo había conocido 3 años atrás cuando Linterna del Prado todavía era real. Trabajaba a tiempo parcial en mantenimiento de una propiedad comercial que yo estaba rediseñando y él intentaba construir un portfolio para su verdadera pasión, fotografía arquitectónica. Su trabajo era brillante. Pero su presentación era un desastre. Pasé un fin de semana ayudándolo a montar una web profesional, ordenar sus imágenes y escribir su declaración de artista. Nunca le pedí nada a cambio. Contestó al cuarto tono. La voz cansada y espesa de sueño. Hola. Nico. Soy Alicia. Alicia Navarro. Hubo una pausa. Alicia. Vaya. Es tarde. Son casi las 3. ¿Todo bien? No precisamente, dije manteniendo la voz nivelada. Te estoy cobrando aquel favor del portfolio. Suspiró. Oí cómo se incorporaba. El crujido de los muelles de la cama. Sabía que este día llegaría. Pero a las 3 de la mañana tiene que ser grave. ¿Qué necesitas? Sigues en el Gran Hotel Monarca, ¿verdad? Mantenimiento y tecnología de seguridad. Sí. Ahora soy jefe del turno de noche, dijo con una nota de orgullo. ¿Por qué? ¿Estás en problemas? Estuve detrás del hotel esta noche en el callejón de servicio hacia medianoche. No entré en detalles. No necesitaba saber lo de las latas. Vale, dijo alargando la palabra. Mi abuelo, don Arturo Navarro, pasó con un ayudante. Nico soltó una palabrota suave. Sí. Oí que estaba en el hotel esta noche. Reunión importante. Todo el piso ejecutivo está revolucionado. ¿Y qué? Necesito saber qué vieron las cámaras de ese callejón. Concretamente entre las 11:50 y las 12:15. Nico se quedó callado mucho rato. Oí cómo tecleaba. Alicia. Me caes bien. Me ayudaste. Pero me estás pidiendo que arriesgue mi trabajo. Un buen trabajo.
Lo sé y no te lo pediría si no fuera de vida o muerte. O al menos de vida o sustento. ¿Están intentando destruirme? Nico. Para siempre. Solo necesito saber que vio esa cámara. Otro suspiro. Más pesado esta vez. Tienes suerte de que esté yo de turno. Espera. ¿Esperé? Los nudillos blancos apretando el teléfono. El zumbido de la nevera pequeña llenaba el silencio. Vale, dijo con voz más baja. Más profesional. Me vas a deber más que una web por esto. Cámara 31B. La que cubre la plataforma de carga y la salida este del callejón. Parece que la señal falló. ¿Falló? Sí. Pérdida total de señal. Pantalla negra. Empieza a las 11:51. Dura 17 minutos. Vuelve a estar online a las 12:08. 17 minutos. Se me heló la sangre. Exactamente la ventana. Arturo había pasado. Yo había volcado el contenedor. Él me había mirado y su ayudante había contestado la llamada. Todo tragado por un vacío conveniente de 17 minutos. Nico. Eso no es un fallo, susurré. Eso es deliberado. Alguien lo borró o cortó la señal. Parece que sí, coincidió. No es un error del sistema. Es manual. Alguien con acceso de administrador lo hizo. Y Alicia. Ese acceso está muy por encima de mi sueldo. Estamos hablando de seguridad corporativa de alto nivel o de alguien que les pagó. ¿Sabían que yo estaría allí o sabían que Arturo estaría allí? ¿Habían planeado el encuentro o habían planeado borrar el encuentro? Mi cabeza daba vueltas. Vale, dije intentando pensar. Vale. Una cosa más. Una tarjeta llave. Se cayó. Habitación 2417. ¿Puedes decirme algo sobre ella? 2417. Eso no es una habitación de huéspedes, dijo inmediatamente. Está en la planta de banquetes. Es una de las suites de conferencias privadas. El salón del gobernador o algo así. La usan para reuniones de alto riesgo antes de los eventos grandes del salón de baile. ¿Puedes comprobar el registro de llaves? ¿Quién entró? ¿Cuándo? Alicia. Por favor. Nico. Es lo último. Lo prometo. Oí más tecleo. Rápido. Preciso. Los registros están bastante limpios. Acceso estándar de limpieza a las 5. Luego nada hasta las 2:11. Se usó una llave de anulación. 2:11. Eso fue más de una hora después de que yo dejara el callejón. ¿De quién era la llave? Ese es el problema. No era una llave concreta. Fue un código de un solo uso. Probablemente generado por recepción para un bloqueo. Pero el sistema muestra que se usó. La puerta se abrió y luego el código fue borrado inmediatamente del sistema. Es otro fantasma. Alguien entró en esa sala de conferencias vacía a las 2 de la madrugada y no quería que nadie supiera quién era. Una cámara muerta. Un fantasma en una sala de conferencias y yo en medio con una tarjeta llave que casi seguro habían dejado para mí. Una nueva información surgió. Algo que había oído por el cotilleo familiar antes de que me excomulgaran por completo.
Un rumor de una prima comprensiva. Nico, dije. ¿La gente del hotel habla del Fondo Horizonte Navarro todo el día? La gala es este domingo. El gran rumor es que tu abuelo va a dejar de ser el principal benefactor. Van a anunciar al nuevo responsable del fondo en la gala. Cerré los ojos. Y se lo van a dar a mi hermano. A Diego. ¿Verdad? Ese es el nombre que oí, confirmó Nico. La voz suave por la comprensión. El chaval va por el hotel actuando como si ya fuera el dueño. Alicia. Esto es grave. Es drama familiar de alto nivel. Deberías alejarte. No me están dando opción, dije. Por fin entendía la campaña de difamación. Las reseñas. El contrato del estudio. No era solo una venganza mezquina de Victoria. Era una estrategia calculada. Necesitaban hacerme tóxica legal y socialmente. Me estaban descalificando preventivamente. Si aparecía en la gala. Si intentaba impugnar el traspaso del fondo. Señalarían la montaña de pruebas de que yo era inestable. Poco fiable. Una estafadora arruinada y desesperada. ¿Quién me creería? ¿Qué vas a hacer? Preguntó Nico. Voy a averiguar quién estaba en esa habitación, dije. Ten cuidado. La llave probablemente es cebo. Lo sé, dije. Es exactamente en lo que cuento. Le di las gracias y colgué. Cebo. La llave era cebo. El mensaje anónimo, trae su cosa, era el anzuelo. No solo querían ver si alguien recogería la llave. Querían que yo la recogiera. Me estaban dirigiendo. Miré el reloj. Las 4:15. La cita en el muelle de carga era a las 8. En menos de 4 horas. Fui a mi mesa de dibujo. Acerqué el portátil y abrí el armario donde guardaba mi escaso equipo electrónico. Tenía una cámara de blog mini. Una barata que había comprado para grabar visitas a obras. La batería aún estaba bien. Fui a la ventana que daba a la calle y... Más importante, al callejón de servicio del edificio de enfrente. Era un montaje parecido al muelle de carga del Gran Hotel Monarca. Encajé la cámara en la esquina del marco de la ventana. La orienté hacia abajo y pulsé grabar. No captaría audio. Pero captaría a cualquiera que viniera a buscarme. Luego fui al contenedor de reciclaje. Estaba casi vacío. Solo unas botellas de agua y una caja de cartón. Lo cogí. Bajé los 3 pisos y fui al callejón detrás de mi propio edificio. Coloqué el contenedor cerca del dumpster. Visible desde la calle. Luego volví arriba y cogí la pesada bolsa de contratista llena de las latas de la noche. La arrastré abajo y la puse junto al contenedor. Una trampa de latas. ¿Cómo la llamé? Una trampa hecha de basura. Si alguien venía a las 8 buscando a la persona que había recogido la llave, no me encontraría a mí. Encontraría mi señuelo. Verían las latas y mi cámara los vería a ellos. Volví a mi habitación. La primera luz gris pálida del amanecer empezaba a filtrarse por las persianas. Estaba agotada. Pero mi mente era un cable de alta tensión. No podía dormir. Saqué la tarjeta llave de la habitación 2417 y la puse sobre mi mesa de dibujo. A su lado puse el móvil con el mensaje anónimo.
Saqué una hoja fresca de papel de calco, de los que usaba para planos finales, y un rotulador fino negro. Mi letra era pequeña, precisa y carente de emoción. En lo alto de la página escribí, Proyecto Lata Vacía. Debajo empecé una lista. Identificar contacto de las 8 de la mañana. Revisar bypass de cámara. Contactar directamente plataformas de agregación con prueba de metadatos. Exigir eliminación. Asegurar nuevo espacio de estudio. Imposible. Encontrar espacio de trabajo alternativo seguro. Investigar habitación 2417. Usar a Nico. Demasiado arriesgado. Encontrar otra forma. Encontrar el poder notarial médico. Borrador. Bloquear el traspaso del fondo. Exponer la falsificación. Forzar la mano de Victoria y Diego. Miré la lista. Era imposible. Era una guerra en 7 frentes. Y yo tenía un ejército de una sola persona. 86 euros y una bolsa de latas. Pero por primera vez en 2 años no estaba solo reaccionando. No era solo una víctima. Era diseñadora. Y estaba dibujando un nuevo plan. El sueño fue imposible. Las 4 horas antes del amanecer las pasé en un estado de ansiedad vibrante. Mirando el techo. Mi mente dando vueltas por la misma pista, Victoria. Diego. Arturo y la tarjeta llave. La cámara que había colocado en la ventana parecía frágil. Una defensa pasiva cuando necesitaba una ofensiva. A las 7:30 tomé una decisión. Un señuelo era demasiado sutil. Ellos se movían rápido y yo necesitaba enfrentarme a la amenaza cara a cara para ver la cara de la persona que enviaban. Necesitaba controlar la narrativa. Cogí los 21 euros de las latas y gasté 6 en un vaso de viaje del café más fuerte y negro que un bodega pudiera vender legalmente. Luego cogí el autobús de vuelta al Gran Hotel Monarca. A las 8 no estaba en el muelle de carga mismo, sino a 50 metros. Metida en un hueco al lado de un enorme contenedor de metal abollado. El aire era brillante y frío. El sol de la mañana afilado. Parecía que estaba esperando un ride. Solo otra cara en el ajetreo matutino de la ciudad. Observé las puertas del muelle. A las 8:03 apareció. No parecía un operativo corporativo. Parecía cansado. Llevaba una chaqueta gris arrugada. Del tipo que dan al personal del hotel. Y vaqueros. Escaneó el callejón con cara de fastidio. Buscando claramente al recogedor de latas de la noche anterior. Sus ojos pasaron sobre mí. Me descartaron. Luego volvieron de golpe. No llevaba la ropa del callejón. Pero tampoco iba vestida de profesional. Estaba en el medio. Una mujer con sudadera negra limpia y pantalones cargo sujetando un café. Le sostuve la mirada. Se acercó con cautela. ¿Esperas a alguien? Depende de quién seas, dije. Se acercó más. Bajando la voz. Olía a tabaco rancio y jabón industrial. Soy Javier Ruiz. Me encargo de entregas para el hotel. Estuviste aquí anoche en el muelle. Di un sorbo al café. Veo muchas cosas en el muelle. Pareció nervioso. Claramente no era el equipo para este tipo de operación. Era un conductor de entregas metido en algo que le venía grande.
Mira. Esto es raro. Pero, ¿encontraste algo anoche? Algo que quizás se cayera. Pertenecía al señor Navarro. El señor Navarro, repetí, dejando el nombre flotar en el aire. Es un hombre muy importante. Sus cosas deben ser muy importantes. Es solo un estuche de documentos, dijo Javier. Los ojos saltando por el callejón. Un tubo de cuero para planos. Quizá lleve sus iniciales. Está muy disgustado por haberlo perdido. Hay una recompensa. Un tubo de cuero. No una cartera. No dinero en efectivo. Un documento. Mi mente volvió a los rumores. El traspaso de poder. La gala. ¿Un tubo? Dije fingiendo pensar. Quizá vi algo parecido rodando bajo el contenedor. Pero necesitaría saber qué estoy devolviendo. No quiero que me acusen de robar. Estaba pescando. Jugando a la transeúnte ingenua metida en algo grande. No es nada, dijo demasiado rápido. Solo papeles. Viejos. Escucha. Si lo tienes te puedo dar 450 euros en efectivo ahora mismo. Solo quieren que vuelva. Sin preguntas. 450 euros. Para mí en ese momento era una fortuna. Era el alquiler. Era comida. También era claramente un soborno para que me callara y desapareciera. Habrá que buscarlo, dije girándome para irme. Mantengo mis latas organizadas. Volveré esta noche. No. Espera. Me agarró del brazo. Me encogí y él soltó. Levantando las manos. Perdón. Perdón. Solo lo necesitan antes de esta noche. Es urgente. Estaba nervioso. Se pasó una mano por el pelo ralo y al hacerlo la manga de la chaqueta se subió. En su muñeca llevaba una pulsera tejida sencilla. Del tipo que dan en retiros corporativos. Era negra y plateada. Y tejido en la tela había un logo que no reconocí. Pero un nombre que nunca olvidaría, Línea Plata. Se me heló la sangre. Línea Plata no era una firma cualquiera de gestión de patrimonios. Eran asesores de riqueza privada notoriamente agresivos. Se especializaban en transiciones dinásticas y protección de activos. Lenguaje codificado para ocultar dinero. Estructurar adquisiciones hostiles y, sobre todo, ejecutar desafíos complejos a herencias y tutelas. Eran tiburones corporativos. El tipo de firma que Victoria contrataría para orquestar un golpe legal. Javier no era solo un conductor de entregas. Era un peón y acababa de mostrarme el escudo de su reina como si nada. Mi móvil vibró en el bolsillo. Lo saqué protegiendo la pantalla de él. Tengo que irme. Dime cuándo, suplicó. Te escribiré, mentí. Alejándome rápido. El corazón martilleando. No miré el móvil hasta que estuve a 2 manzanas. Mezclándome con el tráfico peatonal matutino. Era un mensaje de Nico. Diego Navarro. Acabo de verlo. 7 entró en el lobby privado con 3 trajes. Uno llevaba un maletín con el logo del fondo. Parecían ir a la guerra. Las 7. Una hora antes de mi cita. No estaban esperando. Estaban acelerando.
Diego se reunía con los abogados. Probablemente para finalizar el papeleo. El traspaso. Las reseñas falsas. Las difamaciones. Aquella era la fase 1. Esta era la fase 2. El tubo de cuero debía ser la fase 3. Mi móvil sonó otra vez. Esta vez un número que no reconocí. No anónimo. Solo desconocido. Prefijo local de Madrid. Me metí en el portal de una librería cerrada y contesté sin decir nada. Una pausa y luego la voz que había perseguido mis sueños durante 2 años. Era perfectamente suave. Goteando calidez fabricada y preocupación aristocrática. Alicia. Cariño. ¿Eres tú? Victoria. ¿Cómo has conseguido este número? Pregunté con voz plana. Ay. Alicia. Por favor. Sigo siendo tu madre. Me preocupo. He estado oyendo cosas. Que estás pasando dificultades. Que no estás bien. Se me rompe el corazón. No dije nada. El silencio era mi única arma. Cariño. Quiero verte, continuó. El veneno dulce recubriendo cada palabra. Comamos hoy. Solo nosotras. Necesitamos aclarar las cosas. Necesitamos reconciliarnos por tu abuelo. No está bien. Ya sabes que no está bien. La mentira era tan descarada. Tan perfectamente cronometrada. Era una prueba. ¿Dónde? Dije. Ella nombró un pequeño bistró caro en el barrio de Salamanca. Su territorio. No, dije. Demasiado lejos. La tetera desgastada. La cafetería de la segunda planta. En 1 hora. Tengo 15 minutos. Era público. Era neutral. Y era mi elección. No la suya. Dudó. Claramente molesta por la pérdida de control. Pero se recuperó. Por supuesto. Cariño. ¡Qué maravilla! Nos vemos entonces. Colgó. Tenía 45 minutos. Compré un grabador de voz digital barato en una farmacia de conveniencia. Del tipo que usan los estudiantes para clases. Lo activé. Comprobé la batería y lo metí en el bolsillo del pecho de la sudadera. Mi móvil sería el señuelo. Cuando entré en la cafetería ella ya estaba allí. Sentada en una mesa de esquina. Perfectamente enmarcada por la luz del sol. Llevaba un traje de cachemir color crema que probablemente costaba más que mis últimos 6 meses de alquiler. Parecía serena. Parecía un depredador. Alicia, sonrió. Levantándose para darme un beso al aire junto a la mejilla. No me moví. Victoria, dije sentándome. Puse mi móvil en la mesa. Pantalla arriba. Justo entre nosotras. Una pequeña declaración silenciosa. Estás delgada, dijo. La historia completa tiene la misma extensión y profundidad que el original. Totalmente reescrita en español nativo y localizada. Fin.